Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al conversatorio Semiótica Visual, Procesos Pedagógicos y Aplicación en las Artes Visuales, Retos de la Enseñanza de la Semiótica Visual, organizado por el Grupo de Investigación de Semiótica Visual, GISEVI, del Departamento Académico de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Les saluda Evelyn Núñez Alayo, seré la moderadora de este evento y les agradezco por su asistencia. Paso a presentar a los profesores que nos acompañarán en esta tarde. Tenemos a Celia Rubina, es profesora principal del Departamento de Comunicaciones y decana de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En los últimos 2 años ha sido parte del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. Realizó sus estudios de pregrado en literaturas hispánicas en la Universidad Católica y se doctoró en Ciencias del Lenguaje en la Universidad de Toulouse, especializándose en el análisis semiótico, discursivo y visual. Sus temas de investigación están vinculados a diferentes manifestaciones de la cultura peruana: relatos orales, andinos y amazónicos, pintura colonial y contemporánea, fotografía documental peruana, intertextualidad teatral y comunicación periodística. En el 15º Congreso Mundial de Semiótica, que se llevó a cabo la semana pasada en la Universidad de Macedonia, ha presentado un estudio sobre documentos fotográficos realizados por estudiantes de la PUC durante la pandemia. Y también nos acompaña Miguel Ángel Torres, es doctor en Ciencias de la Información y Comunicación por la Universidad de Toulouse II, máster en Ciencias del Lenguaje por la Universidad de Toulouse II y en Investigación Cinematográfica y Audiovisual por la Universidad de París III, la Sorbonne Nouvelle. Licenciado en Lingüística Hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido investigador asociado del laboratorio CPST, Centro Pluridisciplinar de Semiótica Textual, y docente de Semiótica y Semántica Textual en la Universidad de Toulouse II y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado artículos de semiótica sobre cine, televisión y prensa popular. Y nos acompaña también Eduardo Yalán. Él es magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciado en Comunicación por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Forma parte de la Asociación Peruana de Semiótica y del Grupo de Investigación Semiótica del Instituto de Investigación Científica, IDIC. Es docente de semiótica en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Lima. Además, es autor del libro Semiótica del Consumo, una aproximación a la publicidad desde sus signos, del 2018, y coautor del libro La reapropiación del sentido, del 2029. Investiga y publica artículos sobre semiótica, filosofía, política urbana y consumo. Bien, entonces después de esta presentación, paso a explicarles que este conversatorio va a girar en torno a 4 preguntas que les voy a proponer a los profesores, y serán unos 40 minutos para, digamos, desarrollar estas preguntas, y al final tendremos un bloque, unos 15 minutos para preguntas y respuestas del público, ¿no?, participante asistente. Bien, entonces empezamos, si les parece. La primera pregunta, en todo caso, sería ¿cuáles son las perspectivas de la enseñanza de la semiótica visual en la formación de investigadores, ¿no?, según cada experiencia? Empezamos entonces con Celia, por favor. Sí, muy buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias, Evelyn, por la presentación y por esta muy bonita invitación. Digamos, la primera pregunta y la primera reflexión acerca de la perspectiva, ¿no es cierto?, de la enseñanza de semiótica visual. Creo que los profesores que estamos aquí enseñamos diferentes cursos de semiótica, y la semiótica es muy importante para hacernos pensar digamos, en un mundo de comunicaciones en los cuales la imagen está omnipresente, ¿no? Y desde la semiótica hay que entender que estamos siempre preocupados por la investigación. Semiótica, digamos, en sus términos más amplios y generales, es el estudio de procesos de significación, es el estudio del sentido, es finalmente cómo hacemos para significar. Y significamos de muchas maneras, significamos con fotografías, pero las fotografías no están en el aire, ¿no es cierto? Están inscritas dentro de una práctica social, dentro de un discurso,
Y creo que eso es importante llevar a la reflexión de nuestros estudiantes, ¿no? Que cuando trabajamos las imágenes que pueden estar en el discurso publicitario, en el discurso fílmico, en el discurso y la acción política, ¿no? En realidad siempre lo hacemos con esta idea de profundizar en los procesos y llevar a cabo justamente un estudio que nos lleve a una investigación, ¿no?, más profunda sobre los temas que se pueden plantear. Ok, muchas gracias. Y Miguel Ángel, por favor. Muchas gracias, Evelyn. Aprovecho también para agradecer la invitación. Es un momento bonito para poder reflexionar sobre el tema de digamos, la dimensión pedagógica, ¿no? De comunicar estos contenidos. Creo que algo, pensando en las perspectivas de la enseñanza, que es un poco la pregunta, creo que es una dificultad que uno enfrenta siempre con el trabajar un tema de semiótica con alumnos, es el hecho de que puede tener digamos, unos conceptos, apelar a cierto nivel de conocimiento, por ejemplo, de cuestiones lingüísticas, o hasta filosóficas, si uno pasa por Peirce, cosas parecidas, que tiene su complejidad. Entonces, a eso se le suma el tratar de hacerlo no tan pesado y comunicarlo con los alumnos, tratando, digamos, de señalar el interés que eso puede tener. Creo que eso es lo que es como un camino en construcción que enfrentamos siempre los docentes de semiótica, el de tratar de eh, dar esas bases teóricas y a su vez mostrarles cómo en su formación como investigadores, porque están en una universidad, así que parte de la competencia que se desarrolla es la investigación, es cómo la semiótica puede aportar una cierta claridad teórica y metodológica a lo que van a hacer. Porque si bien tienen cierto desarrollo y formación profesional, para lo cual tienen muchos cursos de formación, la dimensión de investigación, uno de los puntos en que aporta la semiótica es por ahí, ¿no? Digamos, en dar ciertos sistemas, cierta forma de organizar la información que van a manejar para poder proponer algún nivel de creación de conocimiento, ¿no? Digamos que los que hacemos investigación estamos tratando desde distintos enfoques de construir conocimiento y creo que la semiótica aporta cierta claridad por ese lado, eh, con instrumentos distintos. Por el lado ya concretamente la semiótica visual, que es lo que enfrentamos por ejemplo, en facultades como artes o comunicaciones, eh, ese trabajo, digamos, de detenerse en las cualidades icónicas y plásticas, o sea, en lo que vemos y cómo lo vemos, lo que creo es algo en desarrollo y que tiene sus dificultades, ¿no? Para comunicar a veces con los chicos. Yo creo que les interesa, me da la impresión que siempre que lo descubren, digamos, lo que puede aportar la semiótica, hay ese interés de parte de ellos. eh, y por ahí se puede, creo, todavía conectar y continuar por ese lado. Siempre, si pensamos en términos de perspectivas, yo creo que algo que me gustaría poder desarrollar en el futuro es unir a lo que es la investigación, aprovechar la facultad, digamos, creativa, la iniciativa creativa de los chicos. O sea, que reflexionen sobre su misma actividad creativa y lo relacionen con estos conceptos que se trabajan. Pero bueno, a veces son también cuestiones que, en fin, que están en proceso, ¿no? Toman su tiempo de hacerse. Genial, muchas gracias. Y Eduardo, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuáles son tus perspectivas, por favor? Gracias, Evelyn, y gracias a Celia y Miguel Ángel. Le creo que voy a agregar algo simplemente porque creo que ha sido muy bien dicho y no sabría qué agregar, pero si algo tuviera que decir en las intervenciones de Celia y Miguel Ángel, que han sido súper claras, creo que, digamos, la semiótica ayuda bastante como una forma de procedimiento metodológico en donde los chicos, las personas que están investigando en semiótica, lo que la utilizan, la entienden más allá como un diseño de investigación más que como una herramienta. Porque a veces cuando utilizamos a la semiótica como una herramienta, quizás dejamos de apreciarla como una forma de ver justamente a un fenómeno visual, como es en este caso. Y creo que el proceso de investigación, al menos en lo que estamos nosotros ocupados en el curso de semiótica o en nuestra actividad como docentes de semiótica, es que aquellos quienes les enseñamos a los estudiantes, a los investigadores, es que entiendan que la semiótica también pues es se ocupa del estudio, evidentemente, de la significación de la imagen a nivel social y que lo hace desde una perspectiva, digamos, holística, ¿no? O sea, una perspectiva amplia, metodológicamente hablando.
Entonces, en ese sentido, me parece que las apuestas que tenemos en la enseñanza de semiótica es transmitir eso, ¿no? O sea, la semiótica es un dispositivo metodológico, ¿no? Es un diseño metodológico que utiliza diferentes herramientas para poder estudiar esa producción de significación y esa producción de sentido de las imágenes, ¿no? Evidentemente, esto también implica que la semiótica no solamente es un diseño metodológico, también tiene toda una apuesta epistemológica, tiene una reflexión sobre qué es el sentido, qué es, y cómo funciona a nivel de un paradigma, ¿no? Pero justamente en ese diálogo entre el paradigma de la semiótica a nivel de investigación y su diseño, creo que estamos nosotros, como decía Miguel Ángel, para clarificar, ¿no? El uso de la semiótica y tratar de transmitirla de manera pues coherente, clara y que permita la ilegibilidad de la descripción, ¿no? Me parece que nuestra función es esa, ¿no? Tratar de desplazarnos entre la epistemología y la metodología, ¿no? Y como dice Miguel Ángel, le tomo la palabra y es un trabajo que se hace continuamente, es un trabajo que no acaba y que básicamente se resuelve mucho en las aulas, ¿no? Genial, muchas gracias, Eduardo. Y ahora los ¿no? invito a responder y vamos a reflexionar acerca de qué han observado en cuanto al interés de los estudiantes, digamos, acerca de semiótica visual, ¿no? ¿Qué temas les motiva, ¿no? a los chicos y chicas hoy en día? Sí, a ver, sí, Celia, sí, dale. Sí, bueno, si me permiten, un poco desde mi experiencia, ¿no? No solo como decana, sino en realidad como profesora de semiótica en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, hay que entender que tenemos estudiantes de periodismo, publicidad, comunicación para el desarrollo y comunicación audiovisual. Entonces, nuestras clases ya de por sí son bastante heterogéneas, ¿no? Nuestros estudiantes traen distintos intereses, son todos comunicadores, ¿ya? Pero traen muchas distintas inquietudes. Y es interesante ir viendo cómo algunos elementos, algunas fibras de lo sensible van motivándolos un poco más que otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en un curso que comparto con Miguel Ángel, que es Semiótica de la Publicidad, nos hemos dado cuenta, en los años que venimos enseñando, de la importancia que los estudiantes le dan a la publicidad social o a la publicidad con causa social. Es decir, se puede tratar de una empresa, un banco, pero cuyo discurso, ¿no? se basa en un aspecto que preocupa a la sociedad y por lo tanto preocupa a nuestros estudiantes. Entonces, si tenemos una campaña publicitaria, que puede ser de un producto como algo para curar el resfrío, por decir un ejemplo, pero que nos habla del derecho de las personas trans a adoptar un niño, eso es algo muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Y eso digamos, va a inmediatamente hacer que el estudiante active más su atención frente a lo que uno le propone. Entonces, cuando nosotros proponemos, ¿no es cierto?, un anuncio que no dura más de 45 segundos, ¿no? En los más elaborados puede ser 1 minuto, y les queremos proponer justamente una reflexión de carácter semiótico a nivel de la narrativa que se utiliza, a nivel de la semántica estrictamente, de las figuras, de los temas, de las metáforas, de los símbolos, ¿ya? Entonces es mucho mejor hacerlo a través de ese tipo de discursos, ¿ya? Como les decía, la publicidad, puedo de hecho dar otros ejemplos, no solo temas de género, temas, por ejemplo, del el bullying a través de las redes sociales, ¿no? Y hay una campaña muy bonita de Sprite, ¿no? Que recoge diferentes situaciones, ¿no? Tomadas de la vida real. Entonces, yo creo que hay muchísimos elementos en los cuales podemos captar la atención de nuestros estudiantes porque son temas que nos preocupan hoy, ¿no? La diversidad es un tema, la diversidad en términos de género, la diversidad en términos sociales, ¿no? Y, por supuesto, las desigualdades sociales, ¿no? Estoy pensando, ya que hablo de semiótica de la publicidad, por ejemplo, estas campañas de Mi Banco, donde ponen de manifiesto que la sociedad peruana es una sociedad
muy desigual. Y tiene una campaña que en el solo título de Nivelemos la cancha, ¿no? Que es una frase y al mismo tiempo lo trasladan al nivel visual. Entonces, de tal modo que tienes la imagen de, claro, totalmente fantástica, ¿no? De un lugar donde todo está en declive, ¿no? Listo, Y sí. de pronto la gente, la metáfora es linda, ¿no? Porque todos juntos logran que con el peso de lo que van armando se logre nivelar el terreno, que es una manera de llamar a tratemos de evitar tantas desigualdades en la sociedad peruana, ¿no? Entonces, bueno, en fin, son muchos temas que interesan a nuestros estudiantes. Creo que mis colegas pueden decir mucho más que yo. Claro, sí, a ver, Miguel Ángel, en todo caso, siguiendo la línea de publicidad quizás, o quisieras también comentar de, ¿no?, algún otro aspecto, adelante. No precisamente por el lado de la publicidad, lo que quería, digamos, un poquito partiendo de la pregunta de cuál es el interés por el lado de la semiótica visual. Me acordaba justo mientras estábamos conversando de un ejemplo bien sencillo con el que yo empiezo, que es esta imagen. Justo les digo, veamos y vemos el salón, y en los salones solemos tener esta imagen. ¿Qué significa entonces, no? ¿Qué significa? Que los chicos pues van a decir inmediatamente, porque es un signo muy convencional, prohibido comer y beber. Entonces les pregunto, ok, ¿por qué dice ahí prohibido comer y beber? Porque yo veo ahí prohibición, podría decir algo, un signo convencional, y veo una hamburguesa y veo una gaseosa. Entonces, ¿qué está prohibido? ¿Comer y beber o está prohibido comer hamburguesas y beber gaseosas? Porque eso quiere decir que puede venir con unos tallarines y una garrafa de vino, ¿no? Y eso que puede parecer muy simple y hasta muy banal, los lleva a ellos a pensar por qué. O sea, ¿qué operación mental me lleva a no solo quedarme en una hamburguesa y una gaseosa, y en ver, digamos, qué proceso mental es el que me lleva a, a eso, digamos, que es además visual, ¿no? Eso, digamos, me lleva un poquito a lo que justamente quería decir sobre lo que es el interés que yo veo a nivel de lo que es detenerse en la dimensión, digamos, en los signos visuales o en la significación en lo visual. Yo veo que ese detenerse en por qué entiendo lo que entiendo es todavía un proceso que sigue despertando un interés, hasta detenerme a pensar por qué pienso que eso es prohibido comer y beber y no prohibido comer hamburguesas y beber gaseosas. O sea, ¿qué operación mental estoy realizando ahí? Y por ese lado, por ejemplo, creo que eso les ayuda a comenzar a ver en qué sentido la semiótica está aportando, digamos, a darle inteligibilidad a estos procesos por los cuales comprendemos algo, pero a veces no nos detenemos a pensar por qué comprendo eso que comprendo. ¿No? Y ese es el camino por el que seguimos. Yo, seguro Eduardo y Celia deben tener una experiencia parecida. Sigo a veces compartiendo ejemplos que ya tienen sus años, pero es interesante que sigan, o sea, el ejemplo este de Roland Barthes, el de Panzani, ya tiene sus buenos añitos, pero sigue siendo, digamos, yo veo que sigue habiendo en los chicos, esa curiosidad de que sí, tiene razón, ¿no? Sí, sí, ok, no está Italia por ningún sitio, pero veo italianidad por los colores y por la disposición de la imagen, y es algo que en el momento en que lo hizo, digamos, Roland Barthes, digamos, una curiosidad casi, porque estaban en un momento muy lingüístico, digamos, en la semiótica original, ¿no? Detenido más en las formas verbales. Era un hecho de pensar estos instrumentos que aplico para los textos en códigos verbales, podría emplearlos para leer imágenes, para interpretar imágenes. Y yo veo que todavía sigue siendo más o menos algo que dispara su curiosidad o su interés, el ver estos modos en que procesamos imágenes. Lo que nos lleva, digamos, pensamos en lo que en la actualidad despierta su interés, es ver cómo también estos procesos están en juego cuando pensamos en estas imágenes que circulan tanto entre nosotros. No todos nos pasamos memes o stickers por WhatsApp y cosas parecidas. Entonces, igual, digamos, en ese tipo de imágenes, cómo estamos entendiendo eso que estamos entendiendo, pasa por alguna cuestión icónica, hay conexiones intertextuales, hay algo a nivel plástico, digamos, esos elementos de inteligibilidad son los que nos aportan a comprender por qué comprendemos por lo que comprendemos, y de alguna manera es ese momento de detenernos que aporta la semiótica, ¿no? Porque normalmente como que sencillamente o sea, damos por entendido que he comprendido el chiste, he comprendido y no me detengo a pensar en el proceso que me lleva a comprender ese meme o esa imagen que me han enviado por WhatsApp. Así que yo creo que es un tema que como que, digamos, esta de detenerse en la comprensión de imágenes que yo sigo viendo la curiosidad del lado de los alumnos. Claro.
Bien, gracias Miguel Ángel. Y Eduardo, ¿qué podrías comentarnos al respecto? Bueno, yo creo que también lo que ya que estamos en la pregunta es sobre el interés que tienen los chicos y los investigadores también por usar la semiótica, creo que es reconocer su autonomía, ¿no? O sea, me refiero a que a diferencia de, digamos, la antropología, que hay una antropología visual y también hay una psicología, por ejemplo, los colores, uno puede buscar, por ejemplo, colores en línea y le aparecen una serie de infografías que le dicen significados. Entonces, muchas veces cuando empezamos a enseñar semiótica, queda este reto de decir por qué eso no es semiótica, ¿no? Porque el hecho de, por ejemplo, decir el significado de un color no quiere decir que estamos haciendo completamente semiótica, sino también podríamos estar en el terreno de la psicología. Entonces, un poco lo que les interesa es esta autonomía que tiene la semiótica frente, incluso a la sociología de la imagen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la autonomía? Parece que es rara, pero es el interés que tiene la semiótica por tratar de digamos, de explicar un poco el traslado de algo que tiene coherencia o sentido, una imagen que comporta un sentido, e interpretarla y hacer un producto de significación a través de un modelo, ¿no? O modelos de interpretación. Y esto se puede traducir para la semiótica en un aspecto metodológico que es importante, que implica que no no sumamos al análisis digamos, entrevistas que le podamos hacer a los autores de las obras. O sea, yo puedo tener una persona que haya hecho una imagen y quizás esa imagen ha tenido un contenido un poco machista o misógino, y no se resuelve el sentido de esa imagen preguntándole a la persona, oye, ¿usted por qué ha hecho ese mensaje, ¿no? Tan déspota? Porque la semiótica considera que más allá de las intenciones de los emisores, existe pues un sentido que se construye a nivel colectivo o a nivel de la vida social, ¿no? Y que justamente ese trabajo de la semiótica, la que la distingue la psicología, ¿no? Más interesada en esos rubros y en afectivizar, si se quiere, los colores, por ejemplo, a la semiótica que le preocupa más que todo la construcción de significación de un color dentro de una cultura, ¿no? Eh, y a propósito de esto, yo retomo lo que dijo Celia al comienzo sobre el interés que se tienen hoy día en tratar de politizar las imágenes, ¿no? Yo veo mucho también eso en las personas a los estudiantes, a los investigadores, esta interés en poder politizar las imágenes. Yo tengo una investigación justamente que también la practico en clase, voy a compartir ahorita la pantalla, que justamente se trata sobre el brandalismo, que es un anglicismo que reúne dos palabras, brand de marcas y alismo de vandalismo. Es vandalismo a través de las marcas que lo usan fuera del formato publicitario, publicistas en sus tiempos libres. Y que hay una página muy conocida, de hecho, en Perú, que se llama Malditos Publicistas, y producen crítica social o al menos posiciones políticas dentro de escenarios de polarización social, como por ejemplo es el escenario de ahora. Y que a los chicos, por ejemplo, he visto muchos grupos o tesistas, incluso interesados mucho en llevar estos tipos de imágenes politizadas como objetos de estudio de reflexión semiótica, ¿no? Y ahí retomo lo que dice Miguel Ángel, ¿no? Que la importancia de estudiar un poquito, clarificar un poco qué significan estas imágenes dentro de, por ejemplo, la polarización social, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué discursos se crean a partir de estas imágenes dentro de un contexto de polarización social? Me parece que por ahí también he notado bastante este interés, ¿no? En esta politización de las imágenes, ¿no? Y creo que la semiótica tiene mucho que aportar, considerando pues que, y aquí cito un poco a Saussure, que se le considera pues un gestor del concepto de semiótica. Le interesa a la semiótica estudiar al sentido dentro del seno de la vida social, ¿no? Me parece que eso es importante también notar. Ok, muchas gracias. Y pasamos a nuestra tercera pregunta. Entonces, ¿podría compartir cada uno alguna experiencia metodológica de la enseñanza de semiótica? Sé que, bueno, como leímos en la reseña, Celia, has estado en un congreso hace poco y has presentado una experiencia de estudiantes. Quizás podrías también comentarnos un poco al respecto. Sí, voy a compartir, a ver, no sé si logran ver mi pantalla. Sí, sí se ve.
Sí, a ver, espérense, quería ponerle un poquito más en grande. Sí, yo presenté, participé en el último congreso, el 15 Congreso Mundial de Semiótica, en una mesa muy interesante porque era una serie de reflexiones acerca del confinamiento. Y varios de los colegas presentaban justamente este espacio que existe entre la psicosemiótica, que es muy especial. Hay investigadores franceses que han trabajado esto. Y en mi caso, a mí me interesó trabajar dos documentos que han sido producto de el trabajo de nuestros estudiantes de comunicaciones en sus cursos de fotografía, ¿no? Y me voy a referir rápidamente a ellos. Esto es parte de acá está, de la presentación que la hice en francés. Uno de los documentos se llama Casa cerrada, ojos abiertos, la vida doméstica en cuarentena, una poética del encierro, ¿no? Y que fue el producto de las fotografías hechas por 15 estudiantes nuestros de fotografía documental, dirigidos por la profesora Rocío Trigoso y Susana Pastor. Y el otro documento, escenarios remotos, la fotografía desde casa, ¿no? Y la verdad que son textos visuales riquísimos y a los cuales yo hice una presentación, la verdad, muy somera, ¿no? Todavía tengo que profundizar para ya tener la investigación por escrito, pero por lo menos para darles una pequeña idea, ¿no? Acá presenté un elemento que aparece como una figura recurrente, ¿no? Recordemos que en semiótica uno de los conceptos con los que trabajamos a todo nivel en el análisis del discurso visual y del discurso textual y de otro tipo de discursos es a partir de la isotopía. Entonces, una isotopía a nivel figurativo en las fotografías de estos dos documentos que yo revisé fue la figura de la ventana. Entonces me pareció tan interesante mirar cómo la ventana se presentaba, por ejemplo, ¿no? En la fotografía de, ahí no llego a leer el nombre, me parece que es Ayana Robles, disculpen que está muy chiquitita la letra, pero vemos esta imagen de una persona, una estudiante, ¿no? Una chica que está mirando a través de la ventana, a través de del espacio interno, ¿no? Interior de su casa hacia afuera, hacia el lugar donde no puede poner los pies, ¿ya? Por supuesto que hay mucho que decir, incluso la mirada, si uno puede y logra ver, llega hasta el mar, llega hasta el horizonte, ¿no? Ella está situada en Magdalena. Muy rápidamente, porque no puedo detenerme en las imágenes como yo quisiera, pero solo mostrarles esa recurrencia de una figura como la ventana. Está en esta otra imagen, donde la persona más bien saca casi en medio cuerpo a través de la ventana, ¿ya? Y habría mucho que decir al respecto, frente a esta otra, donde un padre de familia se asoma a la ventana. Fíjense qué gran diferencia, no podemos ver lo que él ve, pero el trabajo, que es además un trabajo estético y reflexivo del estudiante, ha hecho que sobreimprima la imagen de el Sagrado Corazón de Jesús sobre la imagen de ese hombre mirando por la ventana. Y la ventana es tan importante también como el espacio del balcón o de la ventana, no me voy a detener mucho más, incluso hasta sugerido por su reflejo en una pared, como por lo que uno ve a través de la ventana, ¿no? Entonces, en realidad hay muchísimas imágenes, trabajé un poco una reflexión sobre lo que podía ser la figura de la ventana, ¿no? Pero era para darles por lo menos una pequeña idea de cómo podemos nosotros en semiótica comenzar a trabajar, ¿no? Un elemento a partir de su recurrencia y a partir de su diversidad también, porque hay que recordar, creo que esta es la idea fundamental de lo que yo quise presentar, las fotos tomadas en confinamiento como un ejercicio fotográfico visual, ¿no? Es como verdaderamente un giro muy grande de, en lugar de mirar al otro que está afuera, voy a mirar al otro que está dentro de mi casa.
estos estudiantes han hecho un esfuerzo enorme para tomar distancia de lo que son ellos mismos, porque en el fondo es un autorretrato. Y bueno, los que me conocen un poquito saben que el autorretrato es un tema que trabajé mucho con Martín Chambi, nuestro gran fotógrafo peruano. Bueno, me detengo ahí con mi ejemplo, que no quiero quitar el tiempo a los colegas. No te preocupes, muy interesante. Gracias, Celia. Y a ver, Eduardo, por favor, ¿alguna experiencia que quisieras compartir? ¿Metodológica? ¿Semiótica? Sí. Bueno, metodológicamente, generalmente la semiótica se posiciona dentro del estudio de caso, ¿no? O sea, y utiliza estudios de caso. Y lo que, digamos, yo estoy trabajando mucho con algunos estudiantes y con algunos grupos de trabajo, es el tema que yo también estoy trabajando, dicho sea de paso, es el objeto de estudio de la publicidad popular, ¿no? Que es la publicidad que se gesta dentro de las calles y que, como decía Celia al comienzo de la intervención, la significación no solamente está en los discursos, sino también en las prácticas urbanas, ¿no? Entonces, yo, bueno, ahorita estoy trabajando bastante lo que es lo que se le conoce como el ghost sign, que son signos fantasmas, ¿no? En este caso se le llama así aquella publicidad desteñida que opera en los registros de las calles y que tiene tintes pues de haber sido enunciada o producida, ¿no? Para en un tiempo distinto al que la vemos hoy en día, ¿no? O sea, hay un tema de enunciación del pasado, ¿no? En donde pues nos transmite un sentimiento de nostalgia, pero también de arraigo. Estas fotos fueron tomadas, en Argentina, en Buenos Aires, y ahí las personas que habrán ido a Argentina, a Buenos Aires o a Valparaíso, Chile, se podrán encontrar que en Latinoamérica hay muchos de estos efectos de publicidad fantasmática o espectral, como se le llama, y que nuevamente tienen tenores plásticos, ya para hablar propiamente de semiótica, hay características plásticas, ¿no? Sobre todo cromáticas, ¿no? En donde rápidamente vemos que hay un juego no solamente en el color de poder generar pues este arraigo, esta tradicionalidad o esta tradición, esta nostalgia, sino también la construcción de una actancia, ¿no? Un observador que se construye en la, digamos, digamos, con esta publicidad popular, ¿no? Es un observador, un actante que se construye en esta publicidad, que es un actante que mira también en un sentido de pertenencia, de alguna manera, a un territorio, a un espacio concreto a través de imágenes mercantilizadas, ¿no? No obstante, lo curioso es que si uno se desplaza más a Lima, lo que va a ver es esto, ¿no? Que es un cambio de cromático plástico, sobre todo, y un cambio totalmente de la enunciación, ¿no? Ya no me enuncian desde una cultura o desde un modo de producción pasado, sino siempre en el ite nunc, ¿no? En el aquí y el ahora, a través de todo un estímulo cromático plástico muy intenso, ¿no? Que más que, claro, que, por ejemplo, y aquí, para contestar, me estoy adelantando, alguien que preguntaba sobre la diferencia entre antropología y la semiótica. A un antropólogo le interesará, por ejemplo, o a un sociólogo, ver cómo estas imágenes, ¿no? Pues, clarifican o transparentan la lucha ¿no? Del migrante por hacerse un lugar en los espacios de consumo informal. A un semiótico lo que le interesa, aparte que también puede conversar perfectamente con el antropólogo, pero lo que le interesa más es cómo esta plasticidad, este cromatismo tan intenso, construye una memoria que en vez de ser de retención, ¿no? O de protensión, es una memoria de ostensión, ¿no? O sea, de ostensiva, de consumo, ¿no? No me acuerdo, o digamos, no produce una memoria, estos elementos plásticos de un pasado, una nostalgia, un arraigo al espacio, sino más bien al contrario, o opuesto, un desarraigo y una forma en donde la memoria se construye mecánicamente a través de un atravesamiento mercantil, ¿no? Hay una construcción de la memoria social aquí, ¿no? A través de las imágenes o a través de o formas de vida, como les llamamos nosotras, al tema de cómo los elementos plásticos crean formas de vida, ¿no? Formas de recorrido, desplazamiento en la calle, ¿no? Formas de cómo, digamos, uno se apropia de los espacios sociales a través de incluso publicidad que está en la misma vereda, en el mismo pavimento pegada, ¿no? Entonces, crea una forma de vida, crea una memoria cultural,
Y esto es básicamente un interés semiótico, ¿no? Pero también crea, más allá pues ¿no? Crea formas también estratégicas de expulsión, ¿no? De los transeúntes, de quedarse en puestos fijos, ¿no? Es una lógica, una estrategia de desplazamiento continuo. Pero bueno, yo propongo este ejemplo porque me parece que la publicidad popular también es un objeto de estudio muy interesante que les ha animado a muchos grupos, estudiantes, tesistas a abordar, ¿no? Ahora, últimamente, a mí me ocupa bastante mi tiempo este tipo de publicidad en el centro de Lima, ¿no? Ah, wow, interesante. Sí, ¿no? Ver las imágenes y sí, sí, hay esas, ¿no? Diferencias también bueno, visuales, culturales, ¿no? Justamente en este tipo de señales, ¿no? Publicidad, sí, genial. Sí, aprovecho para recordar, bueno, creo que no lo había mencionado, pero si tienen alguna pregunta pueden dejarla en el chat. Sí, genial, agradezco a los que hayan puesto al final, ¿no? De esta última pregunta que voy a pasar a decir en un momento, van a ser respondidas. Muchas gracias. Y bien, bueno, entonces ya para bueno, ir terminando el conversatorio, en todo caso, a manera de reflexión final, ¿qué consideran que se podría mejorar o renovar quizás, ¿no? Con respecto a la enseñanza de la semiótica visual? No sé, quizás, y Miguel Ángel, primero, ¿qué Sí, opiniones te merece? ok, gracias. Mm, Yo, al menos por el lado de mi práctica como docente en investigación semiótica, en el aporte de lo semiótico a la investigación, lo que, como decía, les trato a veces de trabajar, aunque sea brevemente, a veces en clases, tratar de aprovechar la producción de sentido de ellos, en algo chiquito aunque sea, para que luego eso lleve a reflexionar sobre esa misma actividad de producción de sentido. Creo que es una pista como sobre la que todavía pienso que debería de algún modo aprovechar más. Eh, Creo que puede ayudar. Por ejemplo, yo hago un ejercicio a veces muy sencillo, suelo alternar según mi humor, una cosa u otra. Les digo al salón, les digo, dibujen un conejo. Y hace su trabajo. Ahora dibujen un conejito. Es para hablar de signo visual, ¿eh? Les digo, dibujen un conejo. Entonces, hacen un conejo. Cuando lo hacíamos en virtual, lo hacían en algún programita, algo por el estilo. Ahora en presencial lo hacen en un cuaderno y demás. Y después comparten sus conejos para ver. Lo más común es que sus conejos tienen varios parecidos visuales, tanto a nivel de las formas icónicas recogidas como las formas plásticas. Entonces, eso que han producido les sirve para ver las coincidencias y reconocer esta forma clásica en la que se presenta el signo visual, ese triángulo, ¿no? De tipo referente significante, porque así se dan cuenta que esa forma en que han retenido el conejo en su inventario, digamos, en su enciclopedia mental, es una cierta forma de ver el conejo, de retener rasgos del conejo, ¿no? Porque ese conejo, si lo pensamos como un animalito, digamos, de la realidad, podría haber sido visto desde ángulos muy distintos, pero normalmente no son los que han escogido una forma específica. Cuando estoy con otro humor, les pido, dibuja un escritor. A ver, haga una ilustración de un escritor. Y, en fin, hacen otra vez, y usualmente para que sea la representación que parezca un escritor, le ponen una máquina de escribir, le ponen una biblioteca atrás, en fin, le hacen otra vez una cierta selección de rasgos eh, que suelen tener ciertos parecidos, ¿no? Y yo aprovecho eso para mostrarles esta escultura de Rodin de Balzac, ¿no? Para mostrarles una representación de un escritor, de alguien, Rodin admiraba mucho a Balzac, donde no hay nada, digamos, o sea, justo lo que llama la atención es que no hay plumas, no hay escritorios, no hay libros, no hay nada que parezca que ese es un escritor. De hecho, aprovecho para contarles la anécdota, ¿no? Pues que esa escultura que fue encargada a Rodin no les gustó a las que se la encargaron y por eso no hicieron el vaciado previsto para la escultura, ¿no? Y en fin, entonces, en la acción, en el hecho de producir sentido, ellos pueden entrar a reflexionar cómo así producimos esto para querer mostrar o a un conejo, a un escritor, y a pensar, digamos, y a relacionarlo con estos conceptos, en este caso de lo que es el signo visual o cómo se podría describir el signo visual. Esa, digamos, interacción entre producir algo, aunque sea sencillo en clase, y relacionarlo con los conceptos a trabajar, es, al menos en mi caso, lo que siento que todavía, digamos, podría aprovechar mejor. A veces trato de encontrarle algunos huequitos o pretextos para hacerlo, eh,
pero siento, al menos en mi experiencia, que les permite a ellos conectar aún más con cómo estos conceptos se traducen en prácticas de sentido concretas. Bien, gracias, genial el ejercicio del dibujo, que eso también, ¿no? Es interesante a veces hacerlo, te abre, ¿no? Es diferente, digamos, el acercamiento, así que sí, genial. Eduardo, ¿qué nos podrías comentar sobre estas ideas de mejora que se podría renovar con respecto a la enseñanza de la semiótica visual? Yo creo que, digamos, la misma interacción que tenemos con los chicos, con los investigadores, hace que en muchos de los casos salgamos, pero debo confesar, y creo que todos los semióticos tenemos todas estas ansias por, bueno, yo también las tengo bastante por lo arcano, ¿no? por lo epistemológico y qué sé yo, pero justamente en la casuística, en los objetos de estudio, los corpus que tenemos, hacen que nosotros pues nos desvivamos también por la semiótica transmitida de una forma clara y de una forma pues práctica, ¿no? Y que sepa ser apreciada también como un proyecto metodológico importante, ¿no? En mi opinión, y aquí voy a hacer un poquito, digamos, me parece importante que, digamos, la posición de la semiótica frente a nunca ha sido ser, por ejemplo, estar en el podio de las disciplinas que más han tenido, pues, reconocimiento a nivel, pues, de las ciencias sociales, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, la antropología, la psicología, siempre han ganado los primeros podios. Yo creo que un poco lo bonito de la semiótica, y estoy hablando de mi opinión muy personal, es que tiene una perspectiva que es muy original sobre los fenómenos sociales y visuales, y esa perspectiva original le hace ser una suerte de reducto donde nosotros podemos, digamos, donde se elaboran perspectivas, digamos, interesantes, minoritarias sobre todo, ¿no? Porque claro, no, como dije, no postulamos a hacer un podio de las más citadas o referenciadas en las ciencias sociales, pero somos justamente, o tenemos, o se puede usar a través de la semiótica más o menos miradas que no sean pues las clásicas o las hegemónicas, y eso me parece a mí rescatable en la semiótica, y creo que finalmente los estudiantes de alguna manera aprecian eso, los investigadores cuando utilizan semiótica saben que están haciendo algo que tiene o les puede dar o les da una mirada original con respecto a lo que se suele decir de. Y nuevamente, creo que de nuestro lado, como profesores de investigación académica, como semióticos, semióticas, lo que hacemos es tratar siempre pues de nosotros a través de los casos y a través de los investigadores, los tesistas que asesoramos y que guiamos, siempre transparentar y transparentarnos a nosotros a la semiótica como tal, ¿no? Yo creo que siempre estamos pensando, a pesar de que publiquemos e investiguemos sobre semiótica, siempre la pregunta de qué es la semiótica nunca nos abandona, ¿no? Y creo que esa pregunta es la que justamente anima mucho a clarificarla cada vez más y transmitirla pues a los estudiantes y a los asesorados que tenemos, ¿no? Eso más o menos sería mi apreciación. Ok, gracias Eduardo. Y Celia, finalmente. A ver, yo por mi parte quería aprovechar y compartir con ustedes este pequeño ejemplo, en realidad como una manera de demostrar aquello con lo que yo comienzo siempre mis clases de semiótica, y no solo porque me gusta mucho la historieta en general, y bueno, tengo toda una colección de historietas, soy fanática de la historieta, pero además porque me gusta trabajar con historieta donde no haya nada escrito, ¿no? Entonces, como esta página de humor, digámoslo así, de Kino, ¿no? Donde no hay una sola palabra y sin embargo hay toda una narración, ¿no? Entonces, desde cuestiones tan simples, porque casi cuando a uno le dice, ah, ya, la historieta, ¿y qué sabes de la historieta? Y entonces por ahí siempre te mencionan el globo, ¿no? Ah, cuando un personaje habla, entonces hay un globo, pero fíjate, acá en este no hay globo, y sin embargo hay alguien que está hablando y le está contando algo a otra persona, ¿no? Y además no solo le está contando algo, ¿no? Está contando una jugada de fútbol, un gol, pero de pronto, si te das cuenta con detalle, tienes un personaje, ¿no? Que es supuestamente el arquero, que tiene dos cabezas. ¿Y por qué tiene dos cabezas? ¿No? ¿Y por qué, dónde está la pelota de fútbol? ¿Por qué no hay pelota de fútbol si no hay un sombrero que vuela?
Entonces, en realidad nos damos cuenta, no solamente nos damos cuenta, ¿no?, que evidentemente con la historieta se puede contar toda una historia, sino que además hay que entrar dentro de una serie de códigos, de formas que ya están adquiridas, que ya hemos interiorizado para poder entender, ¿no?, y seguir la narrativa de una historieta, y que justamente el tratar de entender la construcción del sentido es lo que nos permite a nosotros realmente comenzar a pensar semióticamente, e incluso hacerlo desde el momento en que elegimos las palabras para la descripción, y todo investigador sabe la importancia que tiene eso, ¿no?, el léxico que vamos a utilizar. Y no hablo del metalenguaje, sino simplemente desde decir el jugador de fútbol, ¿no es cierto?, el arquero, la pelota, el interlocutor en el café, ¿no?, el burgués que escucha, etcétera, etcétera, ¿ya? Yo quería aprovechar, porque por ahí vi creo que me pareció rápidamente una pregunta, que además es de una querida amiga, si no me estoy equivocando, de Ula, que Sí, pregunta, ¿sí?, que pregunta adelante, sí. acerca de si hemos tenido experiencia de enseñar semiótica a estudiantes de arqueología. Ula, mira, no he tenido el gusto de enseñar directamente a estudiantes de arqueología, me encantaría, pero sí he tenido, hola, lindo verte, pero fíjate, más bien me he atrevido con mucha audacia de yo mostrarles trabajos de Luis Jaime, por ejemplo, de Luis Jaime Castillo, sobre iconografía moche, ¿no?, y mostrar cómo hay una narrativa, ¿no es cierto?, en un ceramio mochica. Y me parece un mundo tan rico que yo creo que en verdad los arqueólogos y los semiólogos están llamados a darse la mano. De hecho, sí puedo contarles el ejemplo de un colega mexicano, Roberto Flores, que él trabaja es un semiólogo, es un lingüista, además muy, muy apegado a estructuras sintácticas del lenguaje, ¿no?, en su trabajo, pero él hace ya por lo menos 10 años trabaja de la mano con arqueólogos para tratar de proponer una semiótica visual de la arqueología. Ese es un trabajo por hacer en el Perú. Y yo creo que teniendo, ¿no es cierto?, este campo tan rico como es el de las manifestaciones, como puede ser las moche, puede ser bueno, obviamente la iconografía mochica es riquísima porque hay una narrativa en cada cerámica, ¿no? En el caso de los Nazca, a mí me da vergüenza delante de una arqueóloga como Ula estar hablando, pero de los Nazca, por ejemplo, que hay más bien una propuesta pictórica, hasta donde yo entiendo, ¿no?, muy elaborada y también muy rica en los signos, ¿no?, en los signos, por ejemplo, de atravesar los labios, de atravesar los ojos, como con unas agujas. Entonces, bueno, será motivo para que en algún momento pensemos en colaboraciones y que serán en provecho en nuestra riquísima cultura peruana, ¿no? Creo eso. Gracias, Celia, por contestar la pregunta, y justo también te estaban haciendo unos comentarios sobre Nazca. Sí, muchas gracias por la pregunta. Y bien, entonces paso a leer las preguntas del público en el chat. Y creo que, bueno, Eduardo también ya había contestado, ¿no?, esta pregunta sobre la diferencia entre la antropología visual y la semiótica, pero quizás, no sé, Celia o Miguel Ángel también quisieran comentar al respecto. Podría ser, si gustan. En todo caso, a ver, acá les leo otra pregunta. Muy interesantes y buenas en resolución las imágenes. Genial, creo que eso fue justo cuando Celia estaba proyectando las imágenes de los chicos. A ver, Milagro Farfán nos dice, ¿no?, ¿de qué manera se puede lograr motivar a los estudiantes a que desarrollen el uso de la semiótica visual, no solamente para la creación de imágenes, sino que también desarrollen investigaciones sobre la semiótica? Sí, la otra pregunta está repetida. Sí. Si alguno se anima a responder.
No sé, de pronto yo me animo por la de semiótica visual. Yo creo que en verdad muchas veces nos damos la mano, ¿no? De hecho, yo enseñé algún curso en antropología visual, quiero decir, ¿no? Y creo que hoy por hoy no podemos hacer como espacios estancos donde no haya comunicación entre distintas disciplinas, ¿no? De hecho, nosotros, los semiólogos, hemos bebido de las fuentes de Lévi-Strauss, por ejemplo. Lévi-Strauss, padre de la etnografía, y además un gran americanista, podemos decir. Entonces, creo que mal haríamos en dividirnos, pero en todo caso sí, quizás algunos énfasis, quizás por ahí podría yo ver algunos énfasis, así como en el caso de la antropología visual, ¿no? Sin duda habrá seguramente un trabajo etnográfico que responda a esta formación, ¿no? De antropólogos o de sociólogos cuando salen a hacer el trabajo de campo, ¿no? De hecho, el semiólogo se va a preocupar un poco más, por ejemplo, en estas distinciones que nosotros hemos ido señalando, escuchado a Eduardo, a Miguel Ángel, ¿no? Por ejemplo, en los formantes plásticos, ¿no? Creo que de pronto me equivoco, pero un antropólogo visual no va a trabajar o no se va a preocupar tanto de esto, ¿no? Quizás solo porque quiere darle énfasis a otros aspectos. En el caso nuestro, por ejemplo, hablar del topos de una imagen, entonces ya estás pensando, ¿no? En oposiciones básicas del espacio, arriba, abajo, izquierda, derecha, centro, periferia, y que además no se trabajan casi como si fuera un recetario, no, sino que depende de la imagen que tú tienes y cómo aparece esa imagen, ¿ya? Y efectivamente, los formantes más bien plásticos que tienen que ver con las formas de cada figura. Y que yo, por ejemplo, he presentado algunas imágenes muy rápidamente, pero si yo me detuviera a analizar con detalle esa sola imagen de Quino, ¿no? Donde el personaje le cuenta el partido, el gol en el partido de fútbol, tendría que dedicarme con mucho detalle a algunos rasgos que el historietista además lo sabe, ¿no? Sabe que hacer una línea hacia arriba o una línea hacia abajo puede ser absolutamente determinante para cambiar el sentido, ¿no? Entonces, creo que no es que estamos en mundos opuestos, sino más bien que nos damos la mano en cada momento. Creo que eso en todo caso hay que buscar. Gracias, Celia. Y Miguel Ángel o Eduardo, quizás a la pregunta de, Sí, ¿no? yo De esta quería decir motivación para algo el pequeño, estudio. Sí, digamos, sí, justo sobre lo que preguntaba Milagro. Digamos, yo creo que de repente una facultad como la de artes o una facultad de comunicaciones, justo a veces algo que puede interferir, entre comillas, es que como son chicos que están como, hacen muchas cosas que parecen como muy prácticas, digamos, muy profesionalizantes, a veces la dimensión de la investigación, no, digamos, no la desarrollan mucho, en fin, no la privilegian necesariamente. De hecho, es un reto, creo que en general, que probablemente exceda a la semiótica misma. Digamos, lo que siempre yo trato de recordarles es que, por ejemplo, para hacer comunicaciones uno podría hacerlo en una escuela de cine y no en una universidad. Si algo caracteriza a una universidad, y hay muchas escuelas de cine en el mundo que tienen una muy buena reputación, o sea, uno puede ser muy bueno en cuestiones de dirección, por ejemplo, y no necesariamente producir conocimiento. Lo que distingue al estudio académico universitario es que producimos conocimiento aparte de las otras cosas que también se desarrollan. Entonces, por ese lado de la producción de conocimiento, es que creo el aporte de la semiótica visual y de la semiótica en general es que aporta inteligibilidad. O sea, podemos manejar cierta información. Me acuerdo una vez le escuché a una socióloga justamente, era argentina, sí, en el último congreso de semiótica, el que fue antes en Buenos Aires, escuché una presentación que hizo. Ella, por ejemplo, en fin, era alguien dedicada a la sociología, pero había conocido la semiótica por Eliseo Verón, que tenía, bueno, el argentino, ¿no? El semiólogo, y dijo que descubriendo eso encontró algo que le permitía procesar mucha de la información que ella tenía, de entrevistas, de focus groups, de demás. O sea, eso le arrojaba cierta data, digamos, pero ella sentía que para
hacerla, digamos, manejable, sistematizarla, inteligible, el aporte de la semiótica era el de esa claridad. Entonces, en distintos objetos que uno puede analizar en semiótica visual, en textos audiovisuales, o a nivel incluso de análisis lingüístico o semiolingüístico, yo creo que ese es como, si pensamos en producir conocimiento, que puede ser el aporte que puede dar la semiótica, en ayudar a organizar información que tenemos, a darle cierto sentido, cierto nivel de estructuración para comprender estos fenómenos de sentido que son los que nos interesan. Gracias, Miguel Ángel. Eduardo, quizás quisieras comentar sobre la pregunta también. Sí, o sea, yo creo que se ha agregado bastante sobre la investigación académica y creo que me iría más por la primera parte para complementar un poco lo que ya se ha dicho de el uso de la creación, ¿no? De imágenes, ¿no? O sea, si se puede crear imágenes también, porque claro, estamos hablando de objetos de análisis y estudios de caso, pero también la semiótica tiene una motor que alimenta también el ejercicio creativo. En Inglaterra bueno, hay un semiótico que se llama Chris Arning, que es de Inglaterra, es un semiótico inglés, que tiene una agencia de publicidad que se llama Creative Semiotics. Y también en Reino Unido está otra gran agencia de publicidad que se llama Space Doctors, o Doctor Space, me parece. También tenemos a Laura Oswald, que tiene un libro sobre marketing y marketing semiotics, que también bebe mucho de Flosch y semióticos que manejamos más o menos. Y yo pongo estos casos porque quizás también la semiótica está siendo usada bastante para la gestión o la planificación de la creación de imágenes, ¿no? O sea, cómo gestar una imagen y cómo la semiótica, al tener tanta materia sobre o tantos estudios sobre la descripción de la significación y esta claridad de la cual hablaba, o inteligibilidad de la cual hablaba Miguel Ángel, pues también ha nutrido muchos espacios de producción de imágenes, ¿no? Bueno, estoy poniendo casos de imágenes publicitarias, pero son las que se me vienen a la mente, pero evidentemente también esto sirve como bastantes estímulos para los grupos de investigación, para que para que se integren, ¿no? Sobre todo a sus actividades de creación de imágenes, a la semiótica como no solamente espectro de investigación académica, sino también como un espectro para la producción, ¿no? ¿No? Entonces, me parece que también es otra línea de la cual también se habla bastante, sobre todo a nivel práctico, ¿no? La creación de las imágenes a nivel práctico de la semiótica, ¿no? Y hay autores como los que más o menos estaba referenciando. Pero sí, ¿no? Básicamente eso para tratar de resolver esa pregunta. Y bueno, creo que eso sería. Ya había hablado acerca de la autonomía de la semiótica, ¿no? Y no, eso es. Ok, muchas gracias, Eduardo. Y bueno, ya estamos terminando en realidad y voy a dejar aquí el link del segundo conservatorio del Grupo de Investigación de Semiótica Visual de GISEDI, que justamente en un minuto va a empezar, así que si gustan también los esperamos por ahí. Un agradecimiento especial a Celia Rubina, Miguel Ángel Torres y a Eduardo Yalán por la participación en este conversatorio y a todas y todos ustedes también por asistir, ¿vale? Muy buenas tardes, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, un gusto Gracias. estar con ustedes, Luego. con todos. Nos vemos, un abrazo, gracias. Un abrazo. Chao, chao.